Estamos también a través del streaming, a través de internet. Aquí estamos. Un saludo para todos los que nos están mirando ahora. Bueno, en este momento queremos hablar contigo. 12 años ya de gobierno del movimiento al socialismo. Es importante hacer un análisis económico, porque el 2018, con todo lo que está ocurriendo a nivel de comités cívicos, el despertar ciudadano, toda la protesta que viene por determinadas medidas, el fallo del tribunal, el tema del Código Penal, son muchos los temas que están poniendo en movimiento a una sociedad. Y obviamente este va a ser un año, al parecer, también electoral. Y dicen todos los entendidos que el éxito se mide con resultados, y mientras la gente esté bien económicamente es muy difícil que vaya a hacer más allá de algunos reclamos sociales. ¿Eso es verdad? Sácame esa duda primero. Bueno, mira, definitivamente el gobierno a lo largo de estos 12 años ha ido perdiendo sistemas de apoyo que le den legitimidad, ¿no es cierto? Se ha vuelto más autoritario con el tema de la reelección, ha perdido credibilidad en el aspecto de la conjunción, ha generado más violencia, ¿no es cierto?, con su discurso. Es decir, el gobierno en diferentes áreas sociales, políticas, de concertación, regionales, ha ido perdiendo fuentes de legitimidad. Y sin duda alguna, lo que le resta todavía es la cierta legitimidad económica. Por lo menos ellos lo presentan de esa manera, ¿no es cierto? Un crecimiento que todavía sigue elevado. Pero después de 12 años, uno ya comienza a ver que nos habían vendido gato por liebre, que hemos vivido estos 12 años frente a un espejismo, porque yo te aseguro que este 22 de enero va a volver el discurso dieta, ¿no es cierto? Antes, un gordo neoliberal, espantoso, horrible, responsable de todos los desastres de Bolivia y de la humanidad, y después de la dieta revolucionaria, un atlético hombre de cambio que mira al horizonte con una mirada hermosa y perdida, ¿no es cierto? Esa es la figura que va a estar presente en el discurso del presidente antes y después, ¿no es cierto?, que ha sido bastante trillado. Pero en esa metodología está justamente de alguna manera el fracaso de no haber transformado productivamente este país, teniendo adicionalmente 60.000 millones de dólares de ingresos adicionales, medio plan Marshall, y el país sigue mirando atrás. Esa lectura, esa forma de decir antes y después, es que el único objetivo que parece tener el gobierno en términos económicos es hacer o superar el periodo mediocre que hubo, el periodo neoliberal. Y no nos ha presentado un horizonte mucho más interesante. Han sido 12 años de consolidación de un modelo populista, ¿no es cierto?, fuertemente distribucionista, por encima de lo que debía ser la productividad, el crecimiento, la diversificación. Y yo diría que en términos, digamos, del Producto Interno Bruto, que es la variable que más le gusta presentar al gobierno, hay dos periodos, ¿no es cierto? Hay un periodo que va del 2006 al 2013, donde fue el auge de los precios de las materias primas y donde los crecimientos fueron importantes, ¿no es cierto? Inclusive el 2013 estuvimos en 6.68, pero el 2013 se produce una inflexión que hace que la tasa de crecimiento en los últimos años 2013-2017 se haya desacelerado, que el carro de la economía que iba a una determinada velocidad ahora va más lentamente. No es que deja de crecer, sino que cada año sistemáticamente ha dejado de crecer. Yo tengo aquí un cuadrito que creo que refleja muy bien. Yo lo voy mostrando y vos lo voy explicando. Obviamente que en el discurso del presidente Evo Morales me atrevo a decir que va a hablar de los 12 años de gestión, lo del Producto Interno Bruto, que creció promedio a una tasa cercana al 5%. Exacto. Entonces, pero en este cuadro creo que muestra las dos etapas que se han producido desde el 2006. El auge espectacular de las materias primas entre el 2006 y 2014-13, donde uno ve un crecimiento elevado, pero desde el año 2013 un sistemático proceso de desaceleración de la economía. 6.8, 5.5, 4.3, 4.3 el año pasado, y el 2017 vamos a estar entre 3.8 y 3.9. Es decir, la economía se ha venido desacelerando. Un auge hasta el 2013 y después un claro desgaste de este modelo estatista que no aumenta la productividad, ¿no es cierto?, que no tiene complemento adecuado del sector público nacional o extranjero, y tú lo que ves
es que ahora la economía está en proceso de desaceleración, cuando además es lo más sorprendente, la inversión pública ha pasado de 4.000 millones de dólares en el 2013 a 7.000 millones de dólares en el año 2017. Entonces, muestra los límites estructurales y al mismo tiempo muestra pues que en 12 años no ha habido lo que nos habían prometido cuando comenzaron el gobierno, una transformación productiva. El gobierno defendió y entró con mucho respaldo popular defendiendo las causas justas de ese momento. No sé, menos pobreza, más inclusión social, un aparato productivo más diversificado, empleos de calidad. Y obviamente el 2006 se creó ese momento. Pero estas causas justas, después de 12 años, podemos tener seguridad que han sido defendidas con las peores ideas, ¿no es cierto? Entonces es una combinación rara en estos 2 años. Causas justas con las tradicionales ideas equivocadas que impiden una diversificación productiva, que apuestan al estatismo rentista, al populismo distribucionista, antes que al aumento de la producción y la competitividad, ¿no es cierto? A pensar que la economía se la debe entender a través de burbujas de consumo, a confundir riqueza con desarrollo, y al haber pensado que los anabólicos que nos estaba dando el mercado internacional con un incremento significativo de los precios del gas, de los minerales y de la soya eran suficientes y iban a durar para toda la vida. Eso no ocurrió, y lo que hemos tenido pues es que esta burbuja de consumo está en un proceso de desgaste y de desaceleramiento, y lamentablemente es lo único que le queda al gobierno, que ahora muestra más su cara autoritaria, ¿no es cierto?, con la reelección, que de alguna manera también ha recuperado el discurso violento, ¿no es cierto?, que divide a la sociedad a través del tema racial, y eso está mostrando claramente que los elementos políticos se le están desgastando, y yo te aseguro que el 2018 que iniciamos se van a agarrar con uñas y dientes del tema del modelo económico, ¿no? Lo que se ha llamado en la literatura el economics. Una especie de milagro, pero es un milagro falso, ¿no es cierto?, porque no tiene base productiva. Es sobre todo un modelo que se ha beneficiado de un contexto externo fabuloso, y que si comparamos con el pasado, esta tasa de crecimiento del 5%, que todo el mundo dice una maravilla, ¿no es cierto?, esta tasa de crecimiento del 5%, cuando comparamos con periodos externos parecidos, porque esa es una cosa, en el discurso, que los que organizan el discurso oficial de nuestro presidente, ¿no es cierto?, no han pasado el curso de introducción a la estadística, porque comparan peras con manzanas, hacen que el periodo neoliberal comience en el momento que la tasa promedio de ese periodo es la más baja, y hacen esas comparaciones, que son comparaciones equivocadas. La comparación correcta es agarrar contextos externos similares al 2006-2014, donde los precios estuvieron bien, y eso en Bolivia hubieron 2 momentos, en los años 70, ¿no es cierto?, entre el 94 y el 98. Cuando uno compara esas tasas de crecimiento y dice, a ver, hemos hecho un mejor trabajo en el periodo 2006-2015, no, la tasa de crecimiento es similar, ¿no es cierto?, 4.8 entre el 94 y el 98, y en los años 70 por encima del 5.8% en promedio. Entonces, eso ha mostrado los límites que hay. Han sido 12 años, por lo tanto, de una bonanza mal aprovechada, de una bonanza que ha servido para inflar una burbuja de consumo, para confundir riqueza de consumo con desarrollo productivo. Vos has señalado en las entrevistas, especialmente la que tuvimos el año pasado, ya para cerrar el 2017, la pérdida de las reservas internacionales. Vos señalabas que estas bajaron de 15.000 millones de dólares a 10.000 millones de dólares. Y algo que creo que la gente siente también, ese desajuste comercial, cuando importaciones son mayores que las exportaciones. ¿Eso es algo que sentimos en el día a día? Sí, a Bolivia le ha pasado, y obviamente al gobierno le ha pasado, es que ha tenido unos gemelitos y no se ha dado cuenta. El gemelo del déficit público y el gemelo del déficit comercial, que se retroalimentan. ¿Qué ha pasado? Hasta el 2015 nuestras exportaciones estaban por encima de los 14.000 millones de dólares, y ese era el oxígeno que permitía el desarrollo económico, en realidad el aumento de la producción, para ser más preciso. Pero ese oxígeno se terminó por la caída de las materias primas. Y en esto también, cuando entran hace 12 años, el gran símbolo de estas transformaciones es la nacionalización. La nacionalización era como el mentolato, servía para todo en esos 12 años. Pero una de las cosas que nos decían era que la nacionalización había generado más ingresos, que la nacionalización
había permitido, ¿no es cierto?, la distribución de más recursos, un mejor superávit público, etc. Ahora vemos que no era la nacionalización, eran los precios de las materias primas, porque si la nacionalización seguiría funcionando de acuerdo a ese diagnóstico, pues tendríamos buenas cosas. ¿Por qué están cayendo los precios? ¿Por qué tenemos un déficit público? De hace 5 años tenemos un déficit público, 5 años consecutivos y cada vez más altos. Hemos empezado en 3.7 y ahora el 2018 va a estar por encima de 8.3. Hemos pasado por 6, 7, es decir, déficit público fuertísimo. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? Como ha perdido el oxígeno de afuera, ha prendido el motor interno de la economía, ha reactivado el aparato productivo a partir de especialmente el consumo y la inversión pública. Un consumo absolutamente superfluo y una inversión poco productiva en canchas de fútbol o en infraestructura que no está vinculada al tema productivo o en, digamos, una infraestructura, digamos, del poder absolutamente narcisa, ¿no es cierto?, que es el caso de los edificios que se están construyendo en la ciudad de La Paz, por ejemplo. Entonces, ¿qué han hecho? Han metido dinero en la economía, pero eso lo han hecho gastando más plata, invirtiendo más, pero endeudándose más, perdiendo reservas internacionales. Hemos pasado de 14.000 millones de dólares del Banco Central, que eran los ahorros de todos los bolivianos, y en los últimos 2-3 años hemos perdido cercana a 4.000 millones de dólares. ¿Qué estamos haciendo? Utilizando los ahorros internos para mantener una tasa de crecimiento aceptable. Ahora, si hacia adelante la inversión pública que se estuviera haciendo para mantener esa tasa de crecimiento fuera adecuada, uno debe decir, no nos preocupemos, porque esa inversión en algún momento va a retornar, ¿verdad?, y nos va a dar más ingresos. Pero ¿qué retorno pueden tener canchas de fútbol, coliseos donde solo juegan los ratones, ¿no es cierto?, o aeropuertos donde el avión llega una vez al mes, o infraestructura caminera que no conecta polos productivos, o empresas que no funcionan ni atrás ni adelante, como es Quipus, o como últimamente hemos visto la planta de Uria, que ha estado parado un mes? Es decir, son inversiones que no han tenido suficiente. Entonces los gemelitos, déficit público y déficit comercial, se están retroalimentando y es probablemente uno de los problemas más complejos que tenemos el 2008. Ahora, yo les garantizo que el 2018 van a tirar la casa por la ventana, porque lo van a querer ganar las elecciones, intentando mostrar, ¿no es cierto?, agarrar este muerto que se ha olvidado de caer, que es la economía boliviana, pero la van a seguir manteniendo como una momia, ¿no es cierto?, pero a través de gasto e inversión pública, plata que ya no tienes, porque en estos 12 años, con 60.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, el gobierno está diciendo que la privatización, capitalización, se habría gastado 25.000 millones de dólares. Bueno, pues ya comparado con los 60.000 millones de dólares para dar vueltas en círculos, para repetir el modelo primario exportador, el modelo distribuista, para seguir con 4 productos, o para haber perdido oportunidades para hacer este país diversificado y productivo, muestra pues que nunca hubo tanta plata con tan pocas ideas. Es decir, que estas políticas públicas son insostenibles financieramente. ¿A qué? ¿A un mediano plazo? Bueno, yo creo que sí, ¿no es cierto? Y hay los focos rojos, es decir, ¿qué va a pasar? O sea, ahora lo único que queda es que nos agarremos todos los bolivianos de las manos y rezamos a los achachilas para que los precios de las materias primas vuelvan a subir. Esa es la única política pública posible. Tiene que ver con las entidades, con la religiosidad, porque en la práctica no hay ni un solo sector que pueda reemplazar después de 12 años las exportaciones de gas, las exportaciones de minería o las exportaciones de soya. Minería se ha recuperado parcialmente, pero sigue siendo la misma minería, parte estatal, de baja productividad, sin diversificación y con valor agregado como en los 50, después fundiendo el hierro, ¿no es cierto?, porque esa es la industrialización que hace Bolivia con 200 años de atraso de la Inglaterra. Es decir, aquí llegan al borde de las lágrimas porque aparece el lingote, ¿no ve? Y el lingote Inglaterra lo hizo hace 200 años. Entonces tienen un modelo de industrialización precario de los 30, de los 40, cuando la industrialización contemporánea es de otra manera que en algún momento podemos conversar. En el tema gas, por ejemplo, ¿no es cierto?, tenemos enormes dificultades. No hay las reservas internacionales, no hay las reservas de gas probadas como para decir 20 años. Es decir, el 2019 se inicia, bueno, ya se inició la negociación del contrato con Brasil. Vamos a ver cuánto más nos van a comprar y ahí hay dificultades. En fin, estás frente a un shock externo bastante complejo y los ajustes alguien tiene que hacerlo, porque ahorita el gobierno se mira frente al espejo macroeconómico y dice, lo estamos haciendo maravillosamente, pero ¿qué
el déficit público de 5 años. ¿Quién lo va a corregir? ¿Lo va a hacer el gobierno el 2019 después de ganar las elecciones? ¿Cómo van a cerrar la brecha comercial? ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio que está apreciado en un 26% según el Fondo Monetario Internacional, que resta competitividad a las exportaciones no tradicionales y fomenta el contrabando, el comercio y desleal hacia la producción nacional? Son muy duros. Son ajustes duros. Claro, si es quiere que enfrentar no hay, una crisis claro, económica. Exacto, si es que no se hacen las cosas muy grandes. Entonces, es la hora que cuando venga el Chaki digan, bueno, entonces habrá que comenzar a culpar desde ahora al imperio, ¿no es cierto?, a las fuerzas de la derecha y toda la parafernalia que el gobierno utiliza para justificar una incapacidad de haber gestionado 60.000 millones de dólares adicionales que tuvimos para realmente hacer una revolución productiva en este país, que sí se podía hacer, ¿no es cierto? Han sido 12 años de repetir el modelo primario exportador, el populismo económico, sin resultados. En términos sociales, evidentemente, ha mejorado la distribución vía ingresos, pero no vía servicios sociales. Hemos pasado nosotros del índice de desarrollo humano, que mide de manera integral el tema social, hemos pasado del puesto 101 al 108, 109, nos hemos bajado, pero no ha mejorado. Y probablemente la prueba más clara es la crisis que hemos vivido en estos últimos meses, el tema de la salud. Es una vergüenza, ¿no es cierto?, que en el país la salud sea tan precaria, que los enfermos de cáncer que nos están viendo acá no tengan un acelerador lineal que cuesta 20 millones de dólares, ¿no es cierto? Con el cambio del teleférico podrías haber comprado un acelerador lineal. Entonces, la crisis de la salud totalmente destrozada y no ha sido capaz de cambiar. Entonces, hay una nueva clase, evidentemente, hay una nueva clase media que ha emergido, pero es una clase media vinculada al sector informal, al sector comercio, al sector servicios. Porque lo que ha ocurrido es que Lenin en Bolivia estaba absolutamente equivocado. Lenin decía, el imperialismo es la fase superior del capitalismo. En Bolivia eso es equivocado, ¿no es cierto? En Bolivia es la informalidad la fase superior del capitalismo, porque has creado, ¿no es cierto?, una burbuja vinculada al tipo de cambio apreciado de miles de personas, 2, 3 millones de personas viven de eso. Y ahí está la nueva clase media, pero es una clase media que no tiene acceso a salud, educación, porque trabajan en el sector informal. Entonces se ha confundido nuevamente riqueza con desarrollo, son cosas muy diferentes. Obviamente que en el discurso del presidente Evo Morales se va a hablar de economía, es un recurso legítimo que sí se utilizan los presidentes, no solo el boliviano, sino los presidentes de todo el mundo. Vaya a saber la línea que tengan, la línea política, pero el tema económico es. El asunto va a ser, si este 2018, que el movimiento al socialismo está más concentrado en salvar este proyecto político, se va a apoyar cuánto en el tema económico. Eso es algo que se va a tener que ver en el transcurso de los días, de los meses, para ver cómo funciona este tema. Lamentablemente, pues, como te comentaba al principio, los apoyos de legitimidad social y político están desagregados. Buena parte de la sociedad boliviana, ¿no es cierto?, ya no cree en este proyecto, que creó mucha ilusión, ¿no es cierto?, pero que poco a poco se fue desgastando porque se concentraron mucho más en la concentración del poder antes que en una gestión de política pública inteligente y diversificando la producción. Entonces, le quedan pocos apoyos. Yo no tengo la menor duda que el económico va a ser uno de los apoyos centrales y van a enfatizar, y el día domingo vamos a ver en el discurso dieta, ¿no es cierto?, antes y después del neoliberalismo, que antes se entregaban 4 bicicletas, ahora se entregan 200 bicicletas, que las reservas internacionales antes eran 2.000 y ahora son 20.000. Entonces, esta visión de mirar que lo mejor que puede hacer el gobierno es superar el neoliberalismo, es su obsesión, ¿no es cierto?, es un karma, es el yin y el yang, ¿no es cierto?, que los asiáticos dicen, están juntos. El gobierno no puede vivir sin el neoliberalismo. Cuando uno ve los tweets de nuestro presidente, ve claramente esa mirada hacia atrás, obsesiva, ¿no es cierto?, de no haber superado el pasado. O sea, en 12 años con 60.000 millones de dólares no nos han presentado una economía productiva, con innovación tecnológica, con diversificación, con territorios inteligentes, con Big Data. O sea, no nos han presentado el futuro. Se han enamorado del espejo y del pasado.
y no nos han presentado pues un proyecto de política pública que piense en jóvenes, en los que quieren ya no estar viviendo de la Pachamama y estar viendo la tierra y a ver qué recursos nacionalizan o qué recursos privatizan, sino en la nube del Internet donde está el futuro en términos de negocios. Nosotros no hemos hecho eso. ¿Por qué? Porque es funcional al gobierno mantener a la gente mirando al suelo en busca de recursos naturales, porque crea los rentistas, crea los grupos corporativos que los puede administrar después con recursos y los organiza en diferentes tipos de agrupaciones, ¿no es cierto? ¿Qué ha pasado? Después de la democracia pactada que ha fracasado, los partidos políticos eran los que intermediaban la sociedad con el Estado. Eso ha sido sustituido por los grupos corporativos, ¿no? Que primero se movilizaron genuinamente sobre la nacionalización y también sobre la Asamblea Constituyente. Conquistados esos objetivos, esos grupos corporativos comenzaron a capturar rentas del Estado y el Estado los comenzó a organizar, ¿no es cierto?, para transmitirles recursos y generar lealtades políticas. Tú eres mi compañero, tú eres mi compañero, tú estás en el proceso, no estás en el proceso. Y lamentablemente, cuando la plata se acaba, los rentistas que tienes no los vas a poder mantener por mucho tiempo. Y cuando ellos te dan las espaldas, nuevamente vuelves a la matriz de la violencia, ¿no es cierto? Los que odian al presidente, los que odian al indígena, cuando ese es un discurso que ya está dirigido solamente para el grupo más radical, porque nadie está contra el tema racial, está contra las malas políticas que se han realizado, nadie está contra, el problema del presidente no es que sea indígena o no, el problema del proyecto político del MAS es que se farreó 60.000 millones de dólares, que no fue capaz de presentar un país diferente, productivo y competitivo como nos habían dicho al principio. Entonces, esta tentativa de volver a la vieja dicotomía, ¿no es cierto?, es el fracaso de la política del gobierno, pero que ahora se va a agarrar con uñas y dientes del tema económico. Muchísimas gracias, Gonzalo, por haber venido. Gracias por la invitación, pues. Gonzalo Chávez, acompañándonos en el programa aquí en el Jaque Mate. Aguárdenos unos segundos. En los últimos años, la importancia del sector minero en Bolivia ha crecido significativamente, llegando a constituirse en el principal exportador del país. Enseguida está con nosotros el presidente de Comibol, José Pimentel, acompañándonos también aquí en Jaque Mate. En instantes vuelve la programación de